Hola chicos, en este vídeo voy a explicar la primera lección del tema 6 de Ciencias Sociales, que se titula A través del tiempo. Me gustaría que observarais por un momento esta imagen que tenemos aquí. Voy a ampliárosla un poquito para que podáis verla mejor. Yo sé que todos sabéis qué es esta imagen, ¿no? Este monumento. Bueno, pues bien, es el acueducto de Segovia. Voy a haceros unas preguntas que trataremos también en la videollamada que hagamos. Tiempo para hablar. ¿Qué sabes del acueducto de Segovia? ¿Quiénes lo construyeron? ¿Hace cuántos años? Pues mirad, el acueducto de Segovia se construyó en la Edad Antigua por los romanos, en el siglo II después de Cristo, es decir, hace unos 1800 años. ¿Qué sabes de la época en que se construyó? Esto lo vamos a tratar el próximo día en la videollamada. ¿De qué material está hecho? ¿Para qué crees que servía? Pues mirad, el acueducto de Segovia, como todo el mundo sabe, está hecho de piedra. ¿Para qué se empleaba? ¿Para qué servía? Pues se empleaba para llevar agua desde las montañas hasta la ciudad. ¿Piensas que Segovia pudo ser una ciudad romana importante? ¿Por qué lo crees? Esta construcción es patrimonio mundial. ¿Por qué crees que se le ha concedido esta categoría? Vale, pues aquí tenéis. Vamos a empezar ahora a explicar un poquito de esta época en la que se construyó este acueducto. Pasamos a la página 104 y aquí os voy a hablar de la vida de nuestros primeros antepasados, de cómo vivían los primeros seres humanos que habitaron la Tierra. Mirad. Aquí tenemos una imagen, ¿vale?, que nos da una idea de cómo vivían. Los primeros seres humanos aparecieron hace más de 1 millón de años, durante la prehistoria. Este señor que veis aquí en el río está cazando, ¿vale? Pescaban en los ríos o cerca de las orillas del mar. Utilizaban arpones que fabricaban con hueso. En esta época no cultivaban plantas, sino que recogían las plantas silvestres que les ofrecía la naturaleza. Normalmente los niños y las mujeres se ocupaban de esta tarea. Las pieles de los animales que cazaban las trataban y cosían utilizando agujas hechas de hueso. Con esas pieles fabricaban sus ropas, cubrían las cabañas en las que vivían y elaboraban enseres, como bolsas para guardar objetos. Para cazar utilizaban armas como lanzas, flechas y cuchillos, que fabricaban con piedra y madera. El descubrimiento del fuego permitió a estos seres humanos cocinar los alimentos, calentarse, alumbrar en la oscuridad y ahuyentar a los animales peligrosos. Fijaros, aquí tienen una hoguera. Estos seres humanos eran nómadas, es decir, que no vivían en un lugar fijo, sino que se trasladaban a pie de un lugar a otro en busca de alimento. Se agrupaban en tribus que se componían de varias familias y vivían en cuevas o cabañas. Los miembros de las tribus se ayudaban unos a otros para sobrevivir. Nómadas quiere decir que nunca vivían en el mismo lugar, sino que se trasladaban de un sitio a otro, no estaban asentados. Y ahora vamos a leer. Dice, los primeros seres humanos surgieron en la prehistoria, hace más de 1 millón de años. Al principio de la prehistoria, las personas eran nómadas, lo que os comentaba antes, es decir, viajaban de un lugar a otro buscando alimento y refugio. Los seres humanos se desplazaban a pie, caminando. Para alimentarse, recogían plantas silvestres en el bosque, pescaban y cazaban animales. Con las pieles de los animales que cazaban, fabricaban los vestidos para abrigarse. ¿Dónde vivían? Vivían en cabañas o en cuevas y se agrupaban en tribus, formadas por varias familias. Los primeros seres humanos fabricaron herramientas y armas con hueso y piedra, como por ejemplo cuchillos, arpones. Mirad, aquí tenéis 2.
Este es un bifaz o cuchillo y esto de aquí, el dibujo B, es un arpón de hueso. En esta época se descubrió el fuego, que servía para iluminar, calentarse, cocinar y ahuyentar a animales peligrosos. Mirad, aquí tenemos el observa y descubre y voy a ser yo misma quien nos conteste a estas preguntas, ¿vale? ¿Dónde vivían los primeros seres humanos? Vivían, hemos dicho, en cabañas o en cuevas. ¿De qué estaban hechas sus viviendas? Sus viviendas estaban hechas con pieles y armas. Perdón, pieles y ramas. ¿De qué se alimentaban? Se alimentaban pues de frutos silvestres, de la pesca y de los animales que cazaban. ¿Cómo eran sus vestidos? Sus vestidos estaban hechos con pieles y eran muy sencillitos, muy sencillos de hacer. ¿Cómo se desplazaban por la tierra? Por la tierra se desplazaban caminando, a pie, y por el agua utilizaban canoas muy rudimentarias que ellos mismos fabricaban. ¿Vale, chicos? Muy bien, mirad, vamos a ver ahora un poquito sobre todas esas piezas que ellos fabricaban y que les servía de ayuda. Mirad, aquí tenéis los primeros utensilios de los primeros seres humanos. Esto que tenéis aquí es un cuchillo de piedra. También se llama bifaz, que significa que tiene dos caras trabajadas. Se utilizaba para cortar o trocear. Esto que tenéis aquí son arpones. Se fabricaban con hueso y servían para pescar. Estos son azagallas. Eran un tipo de arma que se lanzaba con la mano. La punta se obtenía de los cuernos de animales e iba unida a un palo de madera para lanzarlo. Hasta nuestros días solo han llegado las puntas, ya que la madera desaparece con el tiempo. Veis que por aquí no aparece madera en ningún sitio, porque ha desaparecido con el paso del tiempo, se ha descompuesto. Punzones eran utensilios acabados en punta que se utilizaban en la fabricación de instrumentos de hueso o cuernos. Puntas de flecha. Se colocaban en las flechas para cazar mejor. Con el paso del tiempo, las puntas de flecha se fueron haciendo más pequeñas y más cortantes. Mirad, estos son puntas de flecha que se utilizaban, ¿vale? Se colocaban en las flechas que ellos mismos hacían para cazar mejor. Vale, pasamos a la página 105. Página 105. Los primeros agricultores y ganaderos. Mirad, al principio la agricultura y la ganadería no existía, como bien hemos dicho, ellos mismos cazaban animales y eran nómadas, vivían en el mismo lugar. Perdón, eran nómadas, se trasladaban de un sitio a otro, ¿vale? No vivían en el mismo lugar, ¿vale? Poco a poco pasaron de ser nómadas a ser sedentarios, ¿vale? ¿Qué quiere decir sedentarios? Que se asentaron en un sitio fijo, vivían en un sitio fijo porque empezaron a crear aldeas. Mirad, ahora lo vamos a ver. Los primeros agricultores y ganaderos. Hace unos 10.000 años, las personas de la prehistoria se dieron cuenta de que, al caer una semilla en la tierra, nacía una nueva planta. Así fue como surgió la agricultura. Al mismo tiempo, comenzaron a guardar los animales en sitios cerrados. Así se aseguraban alimentos como leche o carne, sin salir a cazar. De esta manera surgió también la ganadería. Para poder cultivar la tierra y cuidar del ganado, las personas se asentaron en un sitio fijo, es decir, se hicieron sedentarias. Construyeron casas junto a los campos de cultivo y así aparecieron las primeras aldeas. Los primeros agricultores y ganaderos inventaron la cerámica, con la que elaboraban vasijas para guardar y servir en ellas los alimentos. También aprendieron a fabricar tejidos para hacer su ropa. ¿Qué nuevos inventos fueron apareciendo? Pues mirad, al final de la prehistoria
es decir, hace unos 8.000 años, las personas comenzaron a fundir los metales, antes no lo hacían. Con ellos fabricaron joyas, espadas, etc. En esta época inventaron la rueda y construyeron los primeros carros tirados por animales. También inventaron los barcos de vela, que se movían con la fuerza del viento. ¿Vale? Mirad, vamos a ver aquí qué objetos empezaron a utilizar estos seres humanos que cada vez se hacían más especializados, ¿vale? En su forma de vivir. Mirad, apareció la agricultura y la ganadería. Dice, hace unos 10.000 años surgió la agricultura. Al mismo tiempo apareció también la ganadería, lo que os decía antes. Los seres humanos se hicieron sedentarios para cuidar de los cultivos y del ganado. Ya no se desplazaban de un sitio a otro como lo hacían al principio. Dejaron de ser nómadas y pasaron a ser sedentarios. Perdón. Casa en una aldea. Para cuidar los cultivos y el ganado, los grupos humanos se hicieron sedentarios y aparecieron las primeras aldeas. Mirad, esta es una casa que construyeron en aquella época. Y aquí, esta imagen que veis aquí es un molino de mano que utilizaban para moler las semillas que cultivaban. Colocaban el grano sobre una piedra y con otra más pequeña lo presionaban hasta obtener una pasta parecida a la harina. ¿Veis? Con otra piedra más pequeña lo presionaban y así era como obtenían la pasta más fina. Respecto a la cerámica surgió pues porque necesitaban recipientes que fuesen resistentes para poder guardar y conservar los alimentos. Los recipientes también se hacían con barro que se modelaban con las manos y se cocía en hornos. Aquí tenéis un telar, ¿vale? La invención de los telares permitió la elaboración de tejidos para hacer la ropa. Con los telares hacían sus propias prendas de vestir. Y aquí tenéis la primera rueda que existió, ¿vale? Las primeras ruedas que existieron fueron así. Se inventó al final de la prehistoria y permitió la mejora de los transportes, lógicamente. Una mayor facilidad para poder transportar todo. Aquí tenéis la representación de un carro prehistórico. Mirad, ahí tenéis las ruedas y cómo era el carro. Gracias a las ruedas se construyeron carros que iban tirados por animales, con los que era mucho más fácil y sencillo y mucho más cómodo cargar y transportar las mercancías de un lugar a otro. Y aquí tenéis una punta de flecha de metal. Hace unos 8.000 años las personas comenzaron a fundir metales. Primero utilizaron el cobre, más tarde el bronce y finalmente el hierro. Mirad, esto que veis aquí es una pulsera fabricada en metal. Con los metales se hacían armas como espadas y hachas, adornos como pulseras y broches y herramientas como azadas y hoces. Los objetos hechos de metal eran mucho más resistentes que los que se fabricaban con piedra. Aquí tenéis una pulsera hecha de metal. Y esto que tenéis aquí es la representación de un barco prehistórico. ¿Veis qué de gente iba subida? Todo esto son personas que iban subidas en el barco. Este es otro barco. Al final de la prehistoria aparecieron los barcos de vela que se movían pues con la fuerza del viento. Ya sabéis, un barco de vela se mueve con la fuerza. Bueno, se movía. Ahora ya con la fuerza del viento. Aún así también los de hoy en día se ayudan de la fuerza del viento. A partir de entonces los barcos se hicieron mucho más grandes y podían llevar a más personas y mercancías. Todo esto también facilitó el transporte en aquella época. Aquí en los dibujos tenéis una cerámica que dice que fue realizada hace 10.000 años. Esto que veis aquí es una espada de metal fabricada al final de la prehistoria. Y me gustaría que sí que hicierais estas dos actividades, ¿vale? El 1 y el 2. Antes de hacerlas os voy a poner esto que tenemos aquí, que es un clip de vídeo,
para que os sea más fácil hacerlas. El 1 dice, piensa y explica por qué estos descubrimientos o inventos fueron muy importantes para las personas. El fuego. ¿Por qué el fuego fue muy importante para las personas? La agricultura, la ganadería, los metales y la rueda. 2. Busca el significado de estos términos y escríbelo. ¿Qué significa nómada? Pues lo que hemos estado antes diciendo. Sedentario, tribu y aldea. Mirad, esto que tenemos aquí, prefiero que el próximo día en la videollamada que vamos a tener lo hagamos entre todos, ¿vale? Porque si os doy ahora la solución no tiene gracia. Lo mismo con el otro clip, ¿vale? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues espero que este vídeo os sirva de mucho para poder entender bien este tema. Voy a leeros finalmente el cuadrito resumen de lo que acabamos de ver hoy. Dice, los primeros seres humanos eran nómadas y vivían de la caza y de las plantas que recogían en el campo. Después, poco a poco, descubrieron la agricultura y la ganadería y se hicieron sedentarios, es decir, pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Descubrieron el fuego, inventaron la cerámica, los tejidos, la rueda y la vela y trabajaron los metales. Y ahora y así, me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.